Los pequeños, bueno, Julián, el Nico no vino. Oh, puede que llegue. ¿Jóvenes no hay? Ya, y nosotros. Hoy yo voy a ir al grano hoy día porque nos toca ver un trozo un tanto extenso, ¿ah? Y, y esto está a continuación de lo que vio Flavio la semana pasada. ¿Dónde estuvo Flavio la semana pasada? En Hechos. ¿Qué capítulo? 5, muy bien Ariel, muy bien Carlos. Hechos 5. Y vio del 1 al 11, ¿ya? Eh, del 1 al 11. Hoy vamos a abordar desde el 12 hasta el 42. ¿Ya? Y vamos a tomar dos cosas, pero que las podemos juntar en algo que podría ser como las características de una iglesia de Jesucristo. O de la iglesia de Jesucristo, considerando que hay una sola iglesia, ¿no? Eh, así que vamos a empezar. Tengo un segundito para ver si es que puedo ayudar con algo. Ahí te mandé, Pancho, por si acaso. Ya. Yo a la escuela del día de hoy, que a ver si es que lo alcanzamos a ver, si no, no importa, le puse como nombre: no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ya vamos a llegar a esa frase. Y quién la dijo y por qué y todas esas cosas. Bien, entonces, Hechos 5 del 12 al 42. Y como les comentaba, nuestra clase va a estar enfocada analizando las características de la iglesia de Jesucristo. O cuáles son las características que la iglesia debería tener. Nosotros deberíamos tener. Y en estas características vamos a mencionar 5, ¿ya? Que es la pureza, que es el poder, productividad, no es el último, pero igual, productividad, perseverancia y... oye, el otro se me olvidó. Pero está ahí, avanza nomás, por favor. Ven, ahí está. No sabéis que están luchando contra Dios. Y ahí puse una imagen de un fariseo. Ahí está. Ven. ¿Se acuerdan de las cosas que una vez estudiamos, como de los adornos que... Ya. Bien, entonces tenemos estas 5 características son pureza, poder, perseverancia, persecución, persistencia y productividad. ¿Ya? Y vamos con la siguiente, por favor. Entonces, vamos a leer primero del 12 al 16. Y dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ya, pero aquí hay una pequeña trampa, y que lo puse en la siguiente lámina. Vamos a hacer una división de estos 4 versículos, y vamos a tomar un pequeño paréntesis que hay y vamos a reordenar. ¿Cómo lo vamos a reordenar? Vamos a tomar la primera parte del versículo 12 y lo vamos a unir con el 14. ¿Ya? Y la primera parte del versículo 12 lo vamos a unir con el versículo 15 y 16. Entonces, con este cambio o con esta inversión en el orden, podemos analizar ya 2 características de la iglesia de Jesucristo.
pureza. Veámoslo y leámoslo de esta manera. 12b, la segunda parte del versículo 12. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Ahí tiene un poquito de sentido porque, insisto, hay como un pequeño paréntesis en estos 4 versículos. ¿Y por qué tengo esto primero destacado donde dice el pórtico de Salomón? Primero porque ya lo analizamos una vez, vimos que ahí, por ejemplo, Jesús también enseñaba. Entonces, ese lugar particularmente era muy, muy importante para la iglesia, ya, para todos los seguidores de Jesús. Y Pedro y Juan iban regularmente y se juntaban en ese sector. Era como el punto de encuentro para los seguidores y los discípulos de Cristo. Después dice, de los demás, es decir, el resto del pueblo, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Qué pasó lo que leímos, lo que nos enseñó el Flavio la semana pasada? Eran 2 personajes, un matrimonio. ¿Cómo se llamaban? Así es. ¿Y qué pasó con ellos? Rápidamente. Ya, murieron. ¿Y por qué? Por mentir, ¿cierto? Porque ellos tenían que vender una propiedad, ¿cierto? Y hicieron ciertos movimientos extraños y uno mintió, murió y después la otra mantuvo la mentira y murió. Ellos estaban o eran miembros de la iglesia, ¿no? Eran discípulos, ¿cierto? Ya. Y tal como lo vio Flavio la semana pasada, eso es una enseñanza durísima para la iglesia. Ahora, no solo para la iglesia, pues si al final esto está ubicado en un lugar, ¿no? En una ciudad. Entonces, claramente, lo ocurrido se comunicó al resto y todo el pueblo probablemente sabía lo que había sucedido con este matrimonio. Entonces, cuando hablamos de la pureza, acá podemos ver precisamente eso, de que el Señor busca la pureza en su iglesia y que aunque sean muy queridos, aunque sean personas que se congregaban, ¿cierto? Si estaban en pecado, había que mostrar el pecado para poder trabajar en ello, ¿cierto? Y como dice, mostrar que está en error, ¿cierto? Si no te cree, ve, anda con un hermano y así. Entonces el Señor siempre busca que la iglesia esté pura. Entonces nosotros como iglesia o parte de la iglesia de Jesucristo tenemos que mostrar precisamente cuando un hermano está en pecado. Tenemos que abordarlo, no podemos quedarnos callados. Porque si no, estaríamos precisamente haciendo lo que hizo este matrimonio, esconder. Tirar debajo de la alfombra y hacernos, como se dice en buen chileno, los locos. ¿Se entiende, no? Ya. Y a raíz de esta misma pureza, dice en el 14, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres. Y lo hemos visto en Hechos, ¿no? Como en 2 o 3 momentos antes de este versículo. Perdón, de este capítulo. En el día de Pentecostés, ¿cuántos se convirtieron? 3.000. Y regularmente la Biblia se contabilizaba más bien los hombres, ¿no? Ya, aquí, como pocas veces, mencionan tanto hombres como mujeres. Eso es un punto importante. Después, en otro momento, también dice que se convirtieron más y que se añadían más a la iglesia del Señor, de los creyentes, digamos. Flavio Josefo, que es un historiador judío romano, indica en sus escritos que aproximadamente en los años donde ya estaban los discípulos había una población de 80.000 personas en Jerusalén. ¿Ya? O sea, un cuarto más que el Estadio Nacional, por ejemplo. Lleno. Esa era más o menos la población de Jerusalén. ¿Y por qué menciono esto? Por lo que viene a continuación.
que lo vamos a leer después, que donde el concilio les dice, gran parte del pueblo ya conoce al Señor, pues estoy parafraseando. Entonces, por eso es importante este punto, que los que creían en el Señor aumentaban más. O sea, a medida que iba pasando el tiempo, a medida de que había pureza, ¿cierto? El Señor trabajaba de esta manera. Ocupaba su iglesia para que su iglesia creciera. Bien. Vimos pureza. Vamos con poder. El 12a, la primera parte del versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. 16. Y aún en las ciudades vecinas, es decir, fuera de Jerusalén, venían trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Bien. La primera parte que destaqué que dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Lo hemos estudiado en varias oportunidades, ¿cierto? Y esto es importante porque, primero, ¿cómo se podía determinar que estas personas eran discípulos del Señor? Por las mismas señales que hizo Jesucristo cuando estaba en la tierra, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya. Entonces, las señales puntualmente y este poder, este don que tenían los apóstoles para sanar, era precisamente para demostrar al pueblo el poder de Jesús, de que eran discípulos de Jesús y de que obviamente esto era un legado, ¿no? Ahora, uno suele pensar, y uno al momento de leer dice, bueno, entonces si esto es con los apóstoles ya no hay sanidades, ya no hay milagros, lo hemos visto en otra oportunidad, ¿cierto? Entonces, abro encuesta. ¿Hay milagros en este tiempo, sí o no? ¿Hay sanidades en este tiempo, sí o no? Ya, ¿y cuál es la diferencia entonces? Que no es a través de personas. Esto ya es una ejecución directa de Dios. Dios en su voluntad puede sanar a alguien que está en cáncer terminal. Dios en su completa potestad puede hacer lo que a él o lo que él tiene determinado en su plan. Pero él, ya no hay un apóstol, ya no hay una persona que toma, ¿cierto? Y que va caminando y que pone la mano sobre alguien y lo sana. O que le toma el tobillo y puede caminar porque ya no lo tiene roto, no sé. Esa es la diferencia, para que no lo perdamos eso de vista, digamos. ¿Ya? Bien, entonces, de la mano de los apóstoles. Ahora, hay otras personas que dicen, pero hermanos, si hay apóstoles en estos tiempos. No hay. Lo hemos estudiado varias veces, lo voy a volver a repetir, no hay apóstoles en estos tiempos. Los apóstoles eran precisamente el círculo cercano que estuvo con Jesús y una de los requisitos que era para que una persona fuera un apóstol era precisamente haber compartido con Jesús y haber visto también su resurrección y ascensión. Bien. Sigamos, 15. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. Y aquí Lucas podría haber puesto solamente lechos, pero puso camas y lechos. ¿Cuál es la diferencia entre una cama y un lecho? ¿Ya? ¿Y una cama? ¿Qué podríamos... Muchas gracias, hermana Georgina. ¿Qué podríamos entender de esto? Tal cual. Muchas gracias, Miguel. Que precisamente gente de toda o de distintos estratos sociales sacaban a la calle a los enfermos para que fuesen sanados. ¿Y cómo dicen? Y todos eran sanados. ¿Con qué fin? Mostrar el poder de Dios, ¿sí? En esos tiempos donde no estaba en la Biblia, no estaba el canon, no estaba el Nuevo Testamento, se necesitaban señales precisamente para mostrar el poder de Dios, ¿ya? Entonces, todo esto va relacionado. Hasta el momento, ¿vamos bien? ¿Hay alguna duda, consulta? Miguel. Igual es importante el tema de las señales porque no era porque sí, sino que estaba
Gracias. Hay casos donde, por ejemplo, Pablo, fuera de estos tiempos, ya no podía hacer muchas cosas que antes sí podía hacer, Mm. porque era necesario en ese lugar. En ese momento y en ese lugar. Gracias, Miguel. Bien, hemos visto dos características de la iglesia de Jesucristo, ¿no? Que debería tener la iglesia de Jesucristo, que deberíamos nosotros tener como iglesia bíblica Bautista de la Reina. Primero, pureza. Segundo, el poder. Ahora, nosotros vamos, insisto, y por qué es al final nuestro poder es primero la oración, ¿cierto? Para que el Señor pueda obrar en la persona, porque nosotros no tenemos ningún don, ¿no? Así como yo no me van a pasar al lado mío y se van a sanar, al contrario. Ya. Siguiente, Francisco, por favor. Bueno, esto era lo que les mencioné del censo, le puse censo cristiano en realidad, pero acá mencioné lo de Flavio Josefo, ¿cierto? Que hablaba de los cerca de 80.000 personas que había en Jerusalén, y en el párrafo anterior, en este gran párrafo, habla de cómo se va contando precisamente cómo la iglesia va creciendo, ¿ya? No lo vamos a leer por temas de tiempo, sin embargo, habla primero de los 3.000 que se convirtieron en Pentecostés, ¿cierto? Después que va creciendo después a 5.000 y así sucesivamente, pero la iglesia se va agrandando, llega a un punto en que ya no hay cómo contabilizar. Sigamos. Ya. Persecución. Y nos vamos a Hechos 5 del 17 al 28. Y dice así: Pedro y Juan son perseguidos, en alguna Biblia aparece. Y dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello, que hayan sido sacados sin saber quién ni cómo. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan en el templo. Entonces fue el jefe de guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ya, vamos a ver persecución ahora. ¿Es chistoso el Señor o no? ¿Tiene sentido del humor Dios o no? Sí tiene. O sea, si nosotros tenemos sentido del humor, es porque obviamente de algún lugar nosotros debimos haberlo obtenido. Y lo que ocurre aquí, lo que acabamos de leer, de alguna forma igual es un tanto chistoso, porque mientras el concilio manda y toma a los apóstoles y los pone en la cárcel, un ángel de Dios, un ángel, no el ángel de Jehová, para hacer la distinción, un ángel de Dios, los libera, los saca de la cárcel sin ningún tipo de estrago, nadie se dio cuenta. Y es más, como lo leímos en el 20, el ángel le dijo ir al templo y
como dice aquí, anunciad al pueblo las palabras de esta vida. En ese sentido podríamos decir, anunciad el Evangelio. ¿Sí? Ya, y resulta que el concilio no tenía idea de que esto había sucedido, entonces, por eso hablo de digamos, el sentido del humor de Dios. Porque cuando ocurre toda esta situación, el concilio se reúne, así como ya, pues los tenemos en la cárcel, los vamos a juntar, a ver qué vamos a hacer con ellos. Y resulta que no están en la cárcel, pues. Y no tenían ni idea de dónde están tampoco. Hasta que llega alguien y le dice, hoy están en el templo enseñando. Vemos entonces, primero, los apóstoles fueron encarcelados por predicar la palabra del Señor, ¿cierto? Luego de eso, leímos también en otro momento que se agregaban más y más a la iglesia, ¿no? O a los creyentes. Y en un momento, como lo leímos acá, en el 28b, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. O sea que los creyentes no eran un montoncito, no eran 6.000. ¿Cuántos dijimos aproximadamente que había en Jerusalén? 80.000. No vamos a decir que eran los 80 convertidos, pero había un gran número. Por lo mismo que cuando supieron que estaban allá, los alguaciles, ¿cierto?, fueron y los trajeron sin violencia. Hemos leído en otras oportunidades que Pedro no se ha resistido, bueno, después de Pentecostés, ¿no? No se resistió en esa primera vez que lo llevaron ante el concilio, ahora tampoco se vuelven a resistir cuando los llevaron detenidos. Y ahora, ¿por qué sin violencia? Porque tenían ser apedreados por el pueblo, o sea, no querían generar una revuelta. El punto es que cuando lo que estamos viendo acá es precisamente el tema de la persecución, que es una de las características de la Iglesia de Jesucristo. Nosotros en este tiempo no tenemos persecución y sí hemos podido leer a través de la voz de los mártires, ¿no? Precisamente que sí hay persecución actualmente en el planeta por predicar la palabra del Señor. El tema es, puede que nosotros no tengamos una persecución, por ejemplo, desde lo gubernamental o desde el área de, no sé, de la policía, leyes. Sin embargo, cuando nosotros, o sea, si nosotros nos entregamos por completo al Señor, nosotros deberíamos tener cierta resistencia desde el mundo, ¿no? Pues si son tan fomes, si no hacen nada, si no sé, pues, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema es cuando pasamos desapercibidos con el mundo. Es como, ¿qué estamos haciendo bien entonces? ¿Estamos realmente siguiendo la palabra del Señor o lo que el Señor nos enseña? ¿O simplemente estamos participando de un grupo los días domingos en un lugar fuera de nuestro hogar? Como un grupo social. Entonces, tercer característica de la Iglesia de Jesucristo, la persecución. ¿Hay alguna duda, alguna consulta hasta el momento? Ya. Si aparecen, vayan anotándolo y después las podemos discutir. Bien. Entonces, vamos a la cuarta, persistencia. 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles... antes de esto. ¿Qué le llama? Lean el 28 de nuevo, por favor. ¿Qué les llama la atención? ¿Hay algo que les llama la atención o pasa todo así como está todo en orden? ¿Hay algo, no? Ya. Cuando dice, queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ya, esa es la frase como la key phrase. Son dos cosas. Primero, el concilio dice, y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis, o sea, los apóstoles quieren echar, ¿cierto?, sobre nuestros hombros, sobre el concilio, la sangre de ¿quién?
de Jesús. ¿Dice Jesús? O sea, no es capaz ni siquiera de nombrar a Jesús. Aquí hay una resistencia completa, un endurecimiento de su corazón completo del concilio, de todas las personas que componen este grupo, que lo tenía un poquito más adelante para que recordemos también quiénes eran parte de este grupo. Vayan por favor a... No, voy yo. En Mateo, capítulo 27, dice lo siguiente. Vamos a recordar algo. En el 27, en el versículo 20, dice: pero los principales, bueno, este es el contexto cuando estaban ahí frente para decidir a quién liberaban, si a Jesús o Barrabás. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Quiénes persuadieron? Los principales sacerdotes. Ya, saltémonos al 25. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, aquí ellos están olvidando algo que ellos mismos, una maldición que ellos mismos ejecutaron, que ellos mismos pidieron y dijeron. Entonces, como algo típico en el humano, ¿no? Echarle la culpa al otro. Aquí es como, bueno, pero ustedes no están echando la sangre de este hombre sobre nuestro... Es culpa de usted. O sea, ustedes le dicen al pueblo que por nuestra culpa este hombre fue muerto. ¿Y no fue así? Sí, pues fue así. Francisco, ¿podría avanzar un poquito, por favor? Quiero recordar algo. Ahí viene. Bueno, la organización religiosa judía o judaica. Tenemos a los saduceos, los fariseos, los escribas y los celotes. Y todos ellos eran parte del mismo grupo de, puntualmente, el Sanedrín. Cuando habla el concilio, también habla, no sé si recuerdan un momento que leímos a los ancianos, ¿cierto? Ya, porque también habla de, digamos, la organización o el senado judío, más el concilio, perdón, más el Sanedrín, arman el concilio. Siguiente, Francisco. Y estas eran las características de cada uno de estos grupos, ¿cierto? Una vez los vimos. Pero quiero, primero, los saduceos, que son los primeros, dice judíos aristócratas ricos que mantenían posiciones de poder, incluyendo la de los jefes sacerdotales y el sumo sacerdote. Eran mayoría entre los 71 integrantes del Sanedrín y eran conservadores, ya que solo creían en el Pentateuco. Y agregué una característica más. Negaban la existencia de los ángeles. Los saduceos no creían en los ángeles. ¿Quién liberó a Pedro y a Juan? Un ángel. ¿Se dan cuenta que el Señor tiene sentido del humor aquí? Sí. Ya. Bueno, después vienen los fariseos, que también es importante recordar, que dice, hombre de negocio de clase media, minoría en el Sanedrín, controlaban las decisiones del Sanedrín y aceptaban todo nuestro Antiguo Testamento y le daban la misma autoridad a la tradición oral. Recordemos que hay una tradición oral y la escrita, ¿cierto? Ya, pues ellos la ponen por igual. Luego están los escribas, ¿cierto? En sus orígenes ellos eran también sacerdotes, respetados por todo el pueblo, puesto que eran hombres eruditos. Su ocupación era el estudio sistemático y de la explicación de la ley, y ellos pertenecían a la secta de los fariseos. Y el último, que son los celotes, movimiento político nacionalista. Algunos historiadores los consideraron uno de los primeros grupos terroristas. Su nombre en hebreo, Canaim, celar, se refiere por el celo de Jehová. ¿Y por qué quise recordar esto? Porque vamos a tomar algunos de estos personajes de nuevo. Siguiente, Pancho. Ya, retrocede 2, hasta quedar una más. Ahí, gracias. Ya, entonces, vimos entonces que este grupo, el concilio, le decía: ustedes nos están echando la culpa a nosotros de haber matado a este hombre si nosotros no tenemos nada que ver, parafraseando, ¿cierto?
Entonces, vamos con persistencia. 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Este es el segundo discurso de Pedro frente al concilio y por ende también al Sanedrín. ¿Sí? Y por eso lo abordamos también desde la persistencia, porque podrían haber llegado, sí, pucha, ya sé que nos dijeron esto, perdón, no lo vamos a volver a hacer, pero en ningún momento ellos se negaron al mandato que tenían. Recordemos que el ángel, cuando lo saca de la cárcel, le dice: ir y predicar el evangelio, parafraseando. Cuando ellos están frente a las autoridades, no pierden la oportunidad de ser persistentes y volver a predicar el evangelio y volver a mostrar el error. Y es tanto así, que es lo que viene a continuación, que lo vamos a leer ahora, que dice: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarles. O sea, los tenían hasta aquí, ya no había nada que hacer. Toda la cultura o toda la enseñanza, ¿cierto?, de la ley estaba quedando de lado, puesto que los apóstoles y la iglesia crecía cada día más, ¿cierto? Su posición como Sanedrín, como líderes espirituales y también de la ley se estaba viendo completamente torpedeada, ¿no? O sea, estaba en problemas, puesto que no estaban perdiendo el poder frente a la sociedad. Y ocurre esto, que por más que hacen acciones, todo se diluye. Los mandan a la cárcel, son sacados de la cárcel. Los mandan a que no prediquen, predican. Y lo peor aún, la iglesia crece. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas. Esto Gamaliel se lo dice al concilio, al grupo. Sacan a los apóstoles del lugar. Mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Cuando yo lo leí por primera vez esa parte, dije: ¡wow! Oye, sabio Gamaliel. Dije: bien. Empecé a aplaudir. Y después me puse como a investigar un poquito más de todo esto, y en realidad es un consejo sabio, ¿sí? Pero alejado completamente de lo que indica la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Gamaliel, siendo él un fariseo, teniendo esta posición que era reconocido por todo y valorado por todo el pueblo, ¿sí? Y que además, como dice ahí, doctor de la ley, es decir, él conocía todo. ¿Qué podría haber dicho? Varones, hermanos, vámonos al Antiguo Testamento y veamos qué está pasando con todo esto.
analicemos, aprendamos, veamos si esto realmente es de Dios o no es de Dios. Pero ¿qué es lo que dice? Bueno, ¿para qué se molestan tanto si total, miren, van a morir los apóstoles y esto va a dejar de existir? Y aquí, como leímos, pone estos dos ejemplos de dos personas que llevaron revueltas a la ciudad contra el Imperio Romano, por ejemplo. Uno de ellos, el segundo, porque hay cierta confusión con Teudas en dónde fue ubicado en la temporalidad o en el lado histórico, ¿cierto? En qué año ocurrió esta situación. Mientras que Judas el Galileo, lo que se indica es que era un celote. ¿Se acuerdan que vimos dentro de la organización que dentro del Sanedrín habían estaban los celotes? Que eran como un grupo extremista. Ya. Por eso quise recordar esto, lo que habíamos aprendido tiempo atrás. Precisamente porque Judas el Galileo toma esto, hace esta revuelta, ¿cierto? Pero al final no queda nada. Solamente quería mencionar eso como modo histórico. Hasta el momento, ¿hay alguna duda, alguna consulta? Dígame, Ítalo. No es que este personaje solo dijo que los ejemplos ya tienen que ver con Dios van a desaparecer. Porque si dice, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios, ¿Mm? no dice, seamos hallados luchando. Es como que él ya tiene dudas. Es que se puede tomar de que él tiene dudas al decir no seáis tal vez hallados, porque al final la pelea la están llevando el resto. Pero también es re fácil desmarcarse, po. Es como, el problema es de ustedes, no es mío. Ustedes están siguiéndolo a él. Entonces acá yo dudaría que Gamaliel esté un tanto convencido precisamente que este es un movimiento de Dios, porque al final lo que él menciona con su frase, o lo que uno también puede entender, es un status quo, es decir, o es de los hombres o es de Dios. El tiempo lo dirá. Si estuviera realmente dudando, convencido, dirían, ¿saben qué, hermanos? Ojo. Porque, a ver, la iglesia está creciendo, son miles y miles los convertidos, los mandamos a la cárcel y no son capaces, no se pueden sostener y nadie sabe cómo escapan. ¿Por qué no? A ver, vámonos, empecemos a analizar qué es lo que dicen los profetas respecto a todo esto. Si tuviera realmente dudas. Pero aquí está como que ni fu ni fa. Es como, sí, puede ser, pero no, tal vez no. Bien, vamos terminando. 40. Y convinieron con él. Es decir, estuvieron de acuerdo. Y llamando a los apóstoles después de azotarlos, claro que no se iban a ir gratuitamente, ¿cierto? Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Pero adivinen qué. Ellos, saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y está en mayúscula, ¿cierto? Está hablando del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, todo lo que hizo el concilio en realidad ya no tiene ni un peso. Como una vez lo estudiamos después de Pentecostés, cuando reciben el Espíritu Santo, hay un cambio de 180 grados en todos los apóstoles. Ya no son los mismos que dudaban cuando muere Jesús, sino que ahora tienen una certeza y son capaces de ir hasta la muerte precisamente por predicar, por dar a conocer, por las palabras de esta vida, como dijo el ángel. ¿Sí? Si alguien no tiene una certeza o una convicción, no la hace, po. No se prepara un maratonista si sabe que no va a llegar a los 42 kilómetros, po. ¿Para qué voy a correr si voy a durar 10? No sé.
Si no hay convicción, hermanos, no hay una acción determinada por realizarlo. Al contrario, van a haber dudas, van a aparecer problemas. No, es que en realidad no quiero, no, es que en realidad no puedo, es que en realidad, ay, que son anticuados, ¿cómo no van a celebrar Halloween si esta cuestión es para los niños? Ay, que son anticuados por esto, otro. ¿Acaso no entienden en los tiempos que vivimos ahora? Y no, pues nada que ver. Las convicciones, hermanos, no pueden ser transadas. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, no vamos a transar nuestras convicciones, y punto. Pero si las transamos, ojo con eso. Si empezamos a doblar, a cortarle las esquinas, ¿cierto? Ojo con eso. Vamos terminando. Pancho, ¿puedes ir a las últimas? Ya, vimos todo eso, ¿cierto? Pureza, poder, persecución, persistencia y productividad, que era el último punto que no lo vimos, que era precisamente donde salieron del concilio y ellos todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar, no cesaban de tener discípulos. Buena, productividad. Hermanos, ¿cuánto convirtió usted? No habla de ese tipo de productividad, porque al final el crecimiento lo da el Señor, ¿no? Uno esparce, el Señor da el crecimiento. Siguiente, Pancho. Siguiente. Ya, muy cortito. Dice: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quién dijo esto? Pablo a Timoteo. Al reflexionar en la persecución que había enfrentado durante su ministerio, Pedro escribió también: si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Luego, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y esto está en 1 Pedro 3:17. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Jesús en las buenaventuranzas dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y por último, Pablo a los romanos escribió: herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si pudiéramos poner una palabra que resuma todo esto, pueden ser varias, a lo mejor vamos a tener aquí diferencias, pero por lo menos yo tomaría la siguiente, que sería convicción. Todo esto es por una convicción. Y la convicción no nace porque yo quiero tener esa convicción, sino porque el Espíritu Santo puso esa convicción en cada una de nuestras vidas. No sé si me queda otra. Si un creyente, es que me encanta John MacArthur, perdón. Si un no creyente se siente cómodo en una iglesia, no es iglesia. Porque, de nuevo, ¿dónde están las convicciones? ¿Dónde está la enseñanza? ¿Dónde se muestra el pecado? ¿Se acuerdan que vimos la pureza? Que era que tratar el pecado en la iglesia. El poder, en la oración, en conocer. Espero que esta palabra nos anime precisamente y que nos ayude como iglesia a reflexionar precisamente de que cómo estamos llevando estas 5 características de nuestra que nosotros como iglesia deberíamos tener, como iglesia de Jesucristo. No sé si la recuerdan, era pureza, poder, persecución, persistencia y productividad. Bien. ¿Alguna duda, consulta? Estamos entonces. Oremos.
Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu palabra, por cómo nos enseñas, Señor. Gracias porque has puesto en nuestra vida el Espíritu Santo, Señor, y que nos pones convicciones, Señor, para actuar, para seguirte, para aprender, para predicar tu palabra, Señor. Entendiendo que es tuya la salvación, Señor, que es tuyo el crecimiento, que es tuya tu iglesia, no nuestra. Ayúdanos, Señor, a crecer en el Espíritu, que podamos buscar ser llenados constantemente por tu Espíritu Santo, Señor, y que cada día tú crezcas, Señor, y nosotros vayamos desapareciendo cada día más. Permite que sea una iglesia con estas características, Señor, y también si hay alguno que todavía no te conoce o no tiene sus convicciones claras, Señor, que pueda entregar su vida a ti y recibirte, Señor, si es tu voluntad. Todo esto te lo queremos agradecer y también pedir, Señor amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos queridos, a tomar